¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y sean bienvenidos a la cuarta lección con Raven Teach 109. Ok, gente, el día de hoy vamos a ver un poco de vocabulario y la cuarta lección se va a tratar de cómo nosotros vamos a usar el verbo be únicamente en su forma afirmativa, gente. Y bueno, de aquí como de costumbre, nuestro amigo Crashito nos va a acompañar en esta siguiente lección. O sea, el tema de hoy va a estar dividido en dos partes. Así que primero vamos a ver el vocabulario de los trabajos y las profesiones y únicamente vamos a ver cómo vamos a usar el verbo be en su forma afirmativa. Así que este tema va a estar dividido en dos videos diferentes, gente. La otra parte puede que la suba la siguiente semana. Así que a darle, gente. Ok, gente, primero que todo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a practicar primero lo que es este vocabulario de lo que se tratan sobre trabajos y profesiones. Y primero que todo, vamos a pronunciar cada uno de estos trabajos que vemos aquí en este pizarrón. Bueno, tenemos mínimo 14 diferentes palabras y las vamos a pronunciar cada uno. Bueno, tenemos en este caso la primera palabra cuyo significado es enfermero o enfermera y se va a pronunciar así: nurse, nurse, que quiere decir enfermero o enfermera. Después tenemos la siguiente palabra, que también es una profesión. En este caso, quiere decir cocinero. Y lo vamos a pronunciar de la siguiente manera: chef, chef, que quiere decir cocinero. Luego tenemos la siguiente palabra que quiere decir electricista. O sea que está relacionado con todo lo que es electricidad. Y esto se va a pronunciar de la siguiente manera: electrician, electrician. Tenemos la siguiente palabra cuyo significado en español es arquitecto. Hay que tener mucho cuidado porque en esta ocasión esta CH no va a pronunciarse como la H normal, va a tener un sonido distinto. Vamos a pronunciar esta palabra: architect, architect, que quiere decir arquitecto. Luego tenemos la siguiente palabra, que quiere decir police officer. Police officer. En este caso queremos decir oficial de policía. Police officer. No importa si es hombre o mujer. Y aquí tenemos, por ejemplo, la siguiente palabra que quiere decir bombero. Bombero en inglés se va a decir firefighter. Firefighter. Y bueno, aquí lo tienen. Eso es lo que significa bombero. Y luego tenemos la siguiente palabra que quiere decir secretaria. Fíjense bien cómo se pronuncia esta palabra: secretary, secretary, secretary. Así es, secretaria. Y luego tenemos la siguiente palabra que quiere decir operador de autobuses o conductor de autobuses. Y esto se va a pronunciar de la siguiente manera: bus driver, bus driver.
que quiere decir chofer o conductor de autobuses o operador de autobuses. Y luego tenemos esta siguiente palabra. Ahí hay que tener mucho cuidado con esta palabra, porque tiene una variación tanto masculino como el femenino de esta profesión, de este trabajo. Su significado es mesero y mesera. Pero si nosotros queremos decir mesero refiriéndonos a varón, vamos a decir waiter. 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 Por lo contrario, si nos referimos a una mujer que se dedica a ser mesera, lo vamos a pronunciar como waitress. Waitress. Y bueno, tenemos esta siguiente palabra que quiere decir actor o actriz. Hay que tener mucho cuidado también porque hay una variación entre masculino y femenino en esta profesión. Si queremos decir actor únicamente refiriéndonos a varón, sería actor. Actor. Pero si nos referimos a mujeres, lo vamos a interpretar como actress. Actress. Y después tenemos otra profesión. Tenemos la profesión que significa dentista. Dentista quiere decir dentist. Dentist. Después tenemos esta siguiente profesión que, bueno, a lo que una vez nosotros fuimos en las escuelas. Pero bueno, aquí tenemos la siguiente palabra que quiere decir student. Student. Deben fijarse bien que el primer sonido es la S. Y no vayan a decir student, porque no existe la letra E antes de la S. Así como cuando lo remarcamos en español. Ahora sí que tengan cuidado con ese tipo de palabras cuando inician en S y luego tenemos consonante. Es student, no student. Tengan mucho cuidado, gente. ¿A poco? Eso sí no me lo sabía. Claro que sí, efectivamente. Pero bueno, ahora sí que pone atención y continuamos. Tenemos la siguiente palabra que quiere decir profesor o profesora, o maestro o maestra. En este caso, podemos decir teacher. Teacher. Que quiere decir maestro o maestra. Pero si ya más específicamente, pueden decir professor. Professor, por ejemplo, cuando ya están en la universidad. Y por último tenemos esta última palabra que quiere decir médico o doctor. Cualquiera de las dos es válida. Decir doctor o médico. Y lo único que debemos decir es esta palabra. Doctor. Doctor. Estas son algunas profesiones que nosotros vamos a aprender. Ahorita ustedes se están preguntando por qué estamos viendo este vocabulario de lo que son los trabajos y las profesiones. Vamos a ver el día de hoy la verdadera lección. Cómo usar el verbo be. Creo que lo voy a dividir en partes para que no sea tan largo este video que vamos a ver. Ok, gente. Bueno, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos utilizar el verbo be. Este video va a estar dividido en dos partes para que no les sea tan largo
tan largo el video y de repente ustedes se aburran. ¿O no, Crashito? El verbo be tiene dos significados en español. Significa ser o estar. ¿Y a qué me refiero? Al efecto del ser es, por ejemplo, como si ustedes estuvieran describiendo algo. Ese sería en el contexto del ser. Y en el estar, pues también pueden hacer como sus estados de ánimo o incluso describir el lugar donde ustedes están. Por ejemplo, cuando dicen, yo estoy en la biblioteca, yo estoy en el trabajo, yo estoy en mi casa, etc. Aunque también hay más usos del verbo be que pronto ustedes se darán cuenta en lecciones futuras que hay muchos usos del verbo be. Pero bueno, ahora sí. Primero que todo, vamos a ver cómo nosotros podemos armar enunciados utilizando el verbo be. Primero que todo, debemos utilizar lo que son los pronombres personales. Siempre debemos utilizar en inglés los pronombres personales. Aquí voy a poner como nota adicional. Para armar un enunciado, siempre necesitamos utilizar los pronombres personales. Y estos que ven aquí son los pronombres personales que se utilizan en inglés. Por ejemplo, si nosotros tenemos el pronombre I, el primer pronombre se le va a conocer como I, como la letra I en inglés, I, cuyo significado es el yo, que es la primera persona. Luego tenemos el segundo pronombre, que es you. Fíjense bien cómo se pronuncia. You. Así como la letra U en inglés. You. No vayan a decir you porque ustedes estarán diciendo una palabra con J. Bueno, ustedes entenderán cuál palabra. Si ustedes dicen you, ustedes estarán diciendo esa palabra con J. A esa religión. Pero bueno, se pronuncia you, que significa tú. O incluso pueden hablar de ustedes. Ya sea que utilicen you, te puedes referir al tú o al ustedes, dependiendo con cuántas personas estás hablando directamente. Luego tenemos las terceras personas. Las terceras personas, que en español son él y ella. Por ejemplo, tenemos el tercer pronombre, que es he. He, cuyo significado en español es él, y she, en este caso, es ella. Pero ¿qué tenemos en la siguiente palabra? It. It en inglés también es un pronombre y también es una tercera persona. Pero ¿qué creen que signifique? Literalmente, it en español significa eso. Pero ¿cuándo nosotros vamos a utilizar it? Por ejemplo, cuando nos referiremos a un solo animal, o cuando nos podemos referir a una sola cosa. Así que deben tener cuidado cuando utilicemos el pronombre it, cuando es un solo animal o una sola cosa. Deben tener cuidado. Y luego tenemos el pronombre we. We, que quiere decir nosotros. O sea, es la primera persona, pero plural. Y ya por último tenemos el pronombre they. Fíjense bien cómo suena. They.
No vayan a decir day como una D normal, porque ustedes estarán diciendo día. Sería day. O sea, pueden poner la punta de su lengua entre sus dientes y vayan a pronunciar así, they. Ajá. ¿Qué quiere decir? Ellos o incluso ellas. Y debemos tomar en cuenta que they es el plural de he, she e it. Ahora sí que nos podemos referir a dos o más personas, dos o más animales o dos o más cosas. Así es como nosotros vamos a utilizar los pronombres personales, gente. Ok, gente. Bueno, vamos a la siguiente parte. Y ahora vamos a poner atención a cómo nosotros vamos a conjugar el verbo be. Repito, si no les parece claro, pueden rebobinarlo hacia atrás las veces que ustedes les sean necesarias, hasta que lo tengan bastante claro, gente. Claro, ya sabemos que eso solo es con el propósito de apoyar a la gente que tenga dudas. Ajá. Tenemos lo siguiente. Cada pronombre va a tener su variedad, dependiendo si es primera persona, segunda o tercera persona. Y por ejemplo, cuando tenemos el pronombre I, lo vamos a conjugar de la siguiente manera. I am. I am. I am, cuyo significado en español es yo soy o yo estoy. Ajá. Recuerden que es I am. Luego tenemos la siguiente conjugación. You. Recuerden que es you, no you. Ajá. Este verbo se va a conjugar como you are. You are. O sea que tú eres, tú estás. O ustedes son, o ustedes están. Ahora tenemos las terceras personas que son he, she, it. ¿Cómo nosotros vamos a conjugar este verbo con respecto a las terceras personas? Si queremos decir él es o él está, se dirá he is. Si queremos decir ella es, ella está, sería she is. Y por último, también con el pronombre it, se le va a poner is. He is, she is, it is. Ahí tengan cuidado si ustedes quieren traducir it is. Literalmente sería eso es o eso está. Pero imagínense si ustedes quisieran traducir está, bueno, si queremos decir it is raining, literalmente si quieren decir eso está lloviendo, como que no tiene lógica. Cuando traducimos it is, nada más es como si dijéramos es o está en español. Así que recuerden que it nos referiremos a un animal o una cosa, gente. Y bueno, tenemos por ejemplo el siguiente pronombre, we. Ahora, we, en este caso como es nosotros, ya es un pronombre plural. ¿Y cómo vamos a conjugar el pronombre we? El verbo be con el pronombre we. Sí, ya me equivoqué. Bueno, tenemos we are. Nosotros somos, nosotros estamos. ¿Y cómo vamos a conjugar el verbo be con they? Es exactamente el mismo. We are y they are. Así es. Así es como nosotros podemos conjugar el verbo be con respecto a estos pronombres personales. Aunque
podemos también hacer contracciones con el pronombre personal y el verbo be, de manera que parezca como si fuese solo una palabra, pero en realidad son dos palabras, pero contraídas. ¿Qué quiere decir? En este caso podemos contraer el pronombre personal con la conjugación del verbo be para que sea de una manera mucho más corta. ¿Y qué podemos hacer para contraer I am? Para contraer I am le podemos poner... ¡Ay, lo siento! Le podemos poner I'm. Puede decir ya sea I am o I'm. I'm. Este coso que le estoy poniendo se le llama apóstrofo. Y este apóstrofo les indicará que es una forma contraída. Luego tenemos you are. Para you are le vamos a poner your. Your. O sea, le quitamos la A y le ponemos el apóstrofo. He is. He is se va a transformar en his. She is. She's. It is. Lo siento. It is. It's. We are. Fíjense bien cómo se pronuncia. We're. We are. We're. Y por último tenemos they are. Para they are se va a transformar en there. There. Y ya sea que ustedes puedan utilizarla de esta manera o de esta otra manera, cualquiera de las dos formas es válida, gente. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para armar un enunciado utilizando el verbo be? Bueno, lo que debemos hacer es siempre debemos poner el pronombre personal. Siempre lo debemos incluir. Y luego tenemos que incluir el verbo be. Ya tiene que estar conjugado. Y por último tenemos el complemento. El complemento es el resto del enunciado. Ya sea que puedes describir algo, alguien, el trabajo de algo, de una persona, el lugar, etc. Ajá. Y bueno, ahora sí que vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes se guíen y ustedes pongan atención. Ahora sí que vamos a poner atención. ¿Están listos? Ok, bueno, aquí vamos a poner unos enunciados en español. Ok, gente. Bueno, aquí tenemos los siguientes 4 ejemplos. Recuerden que ahorita vamos a hacer el método L1, L2, o sea, español-inglés. Lo vamos a cambiar. Y vamos a poner esos 4 enunciados y cómo nosotros vamos a utilizar el verbo be. Ok. Ahorita nada más va a ser en su forma afirmativa. Probablemente para el siguiente video veamos la forma negativa y la forma interrogativa. Bueno, ahora tenemos 4 enunciados en español. Y por ejemplo tenemos en el primer ejemplo, yo soy un estudiante. Vamos a tomar los temas que se vieron con anterioridad, lo que es el artículo a o an o los plurales. Ahora sí que esos ya los pueden ver en videos anteriores por si es tu primer día en internet y quieres sacar dudas. Bueno,
tenemos en el primer enunciado, yo soy un estudiante. Si queremos decir esto en inglés sería I am a student. I am a student. Yo soy un estudiante. ¿Por qué I am? Porque yo en inglés es I. Y para conjugar el verbo be sería I am. Y luego tenemos un estudiante. Recordemos que un o una es a o an. Y luego estudiante es student. Y como por ejemplo tenemos que el primer sonido de la palabra student es una consonante, se utilizará el artículo a. Fíjense bien. I am a student. O también pueden decir de la siguiente manera. I'm a student. Ay, Ay, lo siento, gente. Hubo dificultades técnicas. Pero bueno, tenemos I'm a student. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Fíjense bien. I am a student. I'm a student. Muy bien. Ahora, tenemos el siguiente ejemplo. Él es un actor. Él es un actor. ¿Y cómo quedaría este enunciado, gente? Ok, gente. Quedaría he is an actor. He is an actor. O de la manera contraída sería he's an actor. He is an actor. He's an actor. En su forma contraída. Y recuerden que cualquiera de las dos maneras es correcta. He is an actor. He's an actor. Porque ahora estamos hablando de él. Y la conjugación de para he sería he is. Luego tenemos el siguiente enunciado. Nosotros somos médicos. Fíjense bien ahí. Aquí ya no podemos utilizar ni a ni an. ¿Cómo quedaría nosotros somos médicos? We are doctors. We are doctors. O también en su forma contraída quedaría we're doctors. We are doctors. We're doctors. Ahora, noten que como usamos plural, un pronombre plural, también el sustantivo se vuelve plural también. Y como es regla general, nada más le agregan su respectiva S. Y a la conjugación del verbo be para we sería we are. Ahora sí que, como es plural, ya no necesitamos usar el artículo a o an. Ya no, porque recuerden que a o an es un o una. Sería en este caso, we are doctors. We are doctors. Y por último tenemos, ellas son actrices. ¿Cómo se diría ellas son actrices? Así es. They are actresses. Fíjense bien. They are actresses. Ahora sí. They are actresses o they're actresses. Fíjense bien porque
¿Por qué actresses? Porque el singular es S. Y para plural, recuerden aplicar la segunda regla de los plurales. Sería they are actresses o they're actresses. Muy bien, gente. Y aquí lo tenemos. Y bueno, gente, así termina nuestra primera parte de la cuarta lección. Para la próxima semana continuaremos con el tema del verbo be en negativo y cómo vamos a utilizar el verbo be en su forma interrogativa. Y bueno, gente, espero que les haya gustado esta lección. Próximamente va a haber más lecciones por parte de su servidor. Soy Ravenstick 109 y nos vemos para la próxima. Chao.